Buenos días, televidentes. Bienvenidos a sus noticias de confianza, El Mundo Hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre diversos temas, pero principalmente sobre uno que ha llamado nuestra atención: biopiratería. El día de hoy nos llega por parte de la comunidad una gran preocupación. Estamos extremadamente preocupados. Los casos de robos de nuestros conocimientos tradicionales, ladrones, rateros. Como pueden ver, el descontento de la comunidad es general, porque estos casos han aumentado y parece que las personas no conocen sobre la biopiratería y por qué es un delito. Le pedimos al noticiero que nos explique qué es y que las personas de la comunidad se encuentren informadas. Como pueden ver, la comunidad está muy exaltada, así que vamos adelante con la información. Atendiendo a la petición de la comunidad, vamos a explicar un poco más sobre esto y qué casos se dan, porque ustedes piden y nosotros informamos. Tenemos el caso de una empresa de Estados Unidos, el cual tomó muchas muestras de maíz o lote, el cual es autóctono mexicano y cultivado por comunidades indígenas, sin darles un beneficio justo a estas. La biopiratería es el uso de material genético y conocimientos tradicionales de comunidades indígenas y campesinos en desarrollo sin su autorización. Mucho de ese material genético es transformado en información digital, también llamada información digital de secuencias. Esta es utilizada para crear productos sin reconocer su origen. Incluso a veces hay autorización, pero se hacen acuerdos injustos aprovechándose de las leyes. Colombia se ve bastante afectada frente a farmacéuticas estadounidenses debido al TLC existente. Exacto, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos aumenta las prácticas de biopiratería. ¿Por qué? Porque en el capítulo específicamente de propiedad intelectual, este indirectamente apoya la biopiratería de manera que las patentes solo necesitan 3 requisitos: ser nueva, ser útil y no ser evidente. Lo que va a pasar con esto es que no habla en ningún momento de que tenemos que reconocer de dónde provienen, ya sea los conocimientos o los materiales que se usaron para esa patente. También se permite patentar genes aislados, los cuales no necesariamente deben estar modificados, lo cual pone en desventaja a la comunidad andina, ya que ellos solo permiten patentar genes que estén genéticamente modificados o microorganismos alterados. Esto con el fin de cuidar las especies endémicas y de mantener la cultura. Por otro lado, en el Tratado de Libre Comercio no es necesario verificar que la persona tenga el permiso para usar el conocimiento o el material genético. Otro punto importante por el que iniciamos a hablar de este tratado es porque este nos describe cómo se va a hacer el acceso a recursos genéticos y la distribución de los beneficios, la cual se va a hacer mediante un contrato privado, es decir, quién lo hace y quién lo provee, lo que puede llegar a poner en desventaja a todas las comunidades indígenas con contratos injustos. Además, hay otros acuerdos en los que participa Colombia, que son los tratados internacionales. Sí, de hecho el 24 de mayo de 2024 se firmó el Tratado de la OMPI de Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Conexos. Después de un proceso demasiado largo que viene en 1999 y empezó con una propuesta de Colombia, se generó la fundación del Comité Intergubernamental de Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, el cual se comenzó a reunir en el 2001. En 2012, por las deliberaciones del Comité Intergubernamental, se redactó el primer proyecto jurídico internacional sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales. En 2018 se estancó este debate debido a que no había concordancia entre diferentes puntos. En 2019, Ian Goss, presidente de la CIG, hizo un documento con todo lo que se había hablado durante años. Luego, en julio de 2022, la OMPI tomó este documento para crear la conferencia diplomática y ya en 2023 en la conferencia diplomática se establecieron varios puntos y acuerdos. Este tratado establece la obligación de identificar un lugar o comunidad de origen de un recurso genético cuando se solicite la patente de una invención.
Es un gran avance, sin embargo, hay un punto principal que todas las comunidades indígenas estaban pidiendo, y es que aquellas patentes que tuvieran omisión de la información intencional o no intencionalmente, tenía que ser retirada la patente, cosa que los países noroccidentales y los países europeos no estuvieron muy de acuerdo. Por ende, este punto no se realizó. Aún así, esto no previene todos los tipos de biopiratería, solo la biopiratería basada en patentes. Te voy a contar de qué se trata. Este tipo de biopiratería se refiere a las invenciones y patentes que se obtienen tanto de recursos biológicos como de conocimientos ancestrales, pero estos se obtienen sin los debidos permisos, ni por los países ni por las comunidades indígenas. Existen otros dos tipos de biopiratería, como la biopiratería no patentada, que trata de la creación de bienes comercializados no patentados por propiedades intelectuales, basados en recursos biológicos o conocimientos tradicionales y que han sido adquiridos sin la debida autorización o reparto justo de bienes. El tercer tipo es la adquisición indebida, la cual es una adquisición ilegal de recursos biológicos y conocimientos tradicionales de comunidades nativas u otros países, la cual no proporciona una adecuada cantidad de beneficios. El siguiente tratado es el Tratado de Nagoya, el cual busca la equidad en los recursos biológicos para el uso tanto de las comunidades indígenas como de los investigadores, y todo esto con la autorización debida de los estados. De igual manera, existen otros acuerdos en Colombia, como el Decreto Ley 3570 de 2011, el cual crea y organiza las autoridades competentes para tramitar el acceso a los recursos y prevenir la biopiratería, o la Resolución de 1348 de 2014, la cual crea actividades para acceder a los recursos y sus derivados. Este problema afecta principalmente a los países que son más biodiversos, y el principal culpable tenemos a los países desarrollados, más desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, Australia, Alemania, Países Bajos y Corea del Sur. Exactamente, en Colombia un ejemplo es la ayahuasca, la cual es una planta ancestral utilizada por muchas comunidades indígenas para sus ritos. Sin embargo, a la comunidad de los médicos les ha interesado mucho, y las farmacéuticas intentan, sin aprobación de las comunidades ancestrales y las comunidades indígenas, obtenerla para estudiarla. Las comunidades indígenas que utilizan el yagé como planta tradicional se refieren a estas investigaciones como algo que pone en riesgo su territorio, debido a que la medicina es la base principal de su modo de vida. Otro ejemplo en Colombia es en el caso de los animales, en donde se ha reportado que se busca extraer hormigas y ranas con fines de investigación farmacéutica. En el caso de las ranas venenosas, buscan extraer su veneno, esto porque quieren saber qué propiedades curativas puede llegar a tener. De las 206 especies venenosas que hay en el mundo, Colombia tiene 99, y de esas 99, 72 son endémicas. Dicen que las propiedades alcaloides que producen ellas a través de sus cuerpos tienen propiedades medicinales importantes que son principalmente exportadas como tráfico ilegal hacia Estados Unidos. Pero ¿por qué es importante preservar el conocimiento tradicional y recursos genéticos de las comunidades indígenas y campesinas? Su importancia la podemos dividir en 4 aspectos fundamentales. El primero es la pérdida de conocimientos tradicionales. Los conocimientos tradicionales de los indígenas van pasando de generación en generación. Cuando la gente se apropia de ellos sin permiso ni consentimiento, se van perdiendo. Además, esto va a generar una pérdida de los recursos que podrían utilizar ellos. Como segundo aspecto tenemos la pérdida de la soberanía, cuando entidades externas adquieren acceso a determinado recurso. Entonces las comunidades habitantes del lugar pierden su capacidad para regularlo. Por ejemplo, ¿quién y en qué condiciones pueden acceder a él? En el tercer aspecto tenemos la desigualdad económica, donde en muchos casos por el uso del recurso se presenta un beneficio económico alto en el caso de, por ejemplo, farmacéuticas. Sin embargo, en el caso de comunidades indígenas no se presenta este beneficio económico alto, sino al contrario se presenta un beneficio económico bajo o nulo, lo cual fomenta la desigualdad. El cuarto aspecto es la invisibilización cultural, donde no se reconocen los conocimientos tradicionales oficialmente ni en publicaciones ni en patentes. Esto tiene una repercusión simbólica, dado que estos conocimientos no son reconocidos como científicos. ¿Qué cosas no podemos considerar que son biopiratería? Si la institución o investigador sigue los protocolos nacionales para acceder al recurso biológico, entonces no es biopiratería. Por ejemplo,
Luis busca acceder a recursos genéticos para una investigación sobre las diferencias genéticas de 2 especies de aves para aislar y vender un gen. Para esto, utiliza el protocolo de Nagoya, haciendo que esto no sea biopiratería. La comunidad indígena, campesina o afrodescendiente autoriza el uso de sus conocimientos tradicionales y además se les otorga un beneficio apropiado. Por ejemplo, Lorena, la cual asiste a una comunidad indígena para obtener información y agregarla en su libro Conocimientos Ancestrales, con permiso de la comunidad y dando parte de las regalías de sus ventas. Si el conocimiento o recurso no es exclusivo de una comunidad o país y no tiene asociación tradicional, o si la información ya está publicada y disponible para todos, por ejemplo artículos científicos publicados hace décadas, o cuando una farmacéutica elabora un medicamento a base de manzanilla. La manzanilla se conoce hace siglos en la medicina global y no es exclusiva de una sola comunidad. Un estudio científico o académico que cuente con las normas de acceso, el cual tiene fin de conservación o científico y que no busque una ganancia económica. Por ejemplo, una institución busca en 2 individuos en vía de extinción compatibilidad de genes para su reproducción y para esto piden autorización a una de las corporaciones autónomas regionales. ¿Qué sí es biopiratería? Cuando nos apropiamos de un conocimiento sin autorización. Por ejemplo, una farmacéutica crea un medicamento. Su compuesto principal es la ayahuasca. Esta es usada tradicionalmente por pueblos amazónicos y no presentaron una autorización previa ni dieron una retribución. Recolecciones de muestras ilegales. Por ejemplo, unos investigadores extranjeros ingresan sin permiso a un parque natural colombiano, como lo es Sierra de Chiribiquete. Ahí recolectan plantas y las llevan a laboratorios en otros países con el fin de desarrollar productos comerciales, sin ninguna autorización. Cuando se apropian recursos nativos. Por ejemplo, una compañía obtiene semillas de yuca amarga de comunidades campesinas. Van a desarrollar variedades mejoradas y luego restringir su uso mediante derechos de propiedad intelectual. Esta compañía está privatizando un recurso cultural de una comunidad. Además, no están dando la compensación adecuada a la misma. A nuestros queridos espectadores se nos acabó el tiempo. Para dar inicio al cierre de nuestro tema, daremos un resumen de las principales instituciones que regulan este proceso en Colombia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MAT, la cual es la principal autoridad encargada de otorgar permisos y autorizaciones para el uso y acceso de recursos genéticos y sus derivados. Autoridades ambientales regionales como la CAR y parques nacionales naturales son los encargados de observar y supervisar la recolección de muestras y de material biológico y también ver que tengan los permisos correspondientes. A través de la Dirección de Consulta Previa se aseguran que las comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales sean consultadas antes de la autorización de proyectos que involucren sus conocimientos tradicionales. Aparte está el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt, que lo que va a hacer es apoyar al MAT a generar una evaluación técnica acerca de las solicitudes de acceso a recursos biológicos o genéticos. Gracias por vernos, espero que les haya gustado. Los dejamos con el IF.